Bueno, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría verles. Deseo que el Señor en su infinita misericordia nos esté bendiciendo, nos esté ayudando cada día a nuestras tareas, a nuestros sueños, nuestras ilusiones, pero también que nos esté ayudando en nuestras necesidades, en los problemas que enfrentamos día a día, que Él nos conceda su gracia, ¿no? Nos conceda paciencia, nos conceda fortaleza y lo más importante que nos conceda fe, mucha fe para mantenernos y sostenernos como dijo el escritor a los hebreos, como mirando al invisible, ¿no? Y bueno, que de esa forma podamos a todos ser acompañados por el Señor y que nos siga dando su fortaleza. Bueno, pues vamos a iniciar esta clase. Quisiera pedir si alguno de ustedes quiere orar a Dios. Eh, Sonia, no sé si querés orar por esta clase, ¿puede ser? No sé si estés ahí. No, vi que apagaste la cámara, pero tu micrófono está cerrado. No, pasa que sin querer dejé la reunión y ahí rápido entré y mi marido a veces mira conmigo en la clase, entonces yo apago la cámara porque es medio vergonzosa. Por Ah, eso apagué. así lo conocemos, che, decirle. ¿Querés orar por nosotros, Sonia? ¿Puede ser? Dale. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido que en esta tarde, Señor, en esta mañana, puedas estar con nosotros, podemos aprender más de tu palabra, Señor, podamos aplicarla a nuestra vida y guardar esta en el corazón, Señor, para ser mejores hijos, más obedientes y más acorde a tu voluntad. Te pido que estés con cada uno de nosotros, Señor, en nuestra mente y nuestro corazón, y que puedas, a través del Espíritu Santo, enseñarnos nuevas cosas que podamos aplicar. Te pido que de manera especial tanto a los que estamos presentes en este momento y también a los que van a ver el video más tarde. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Sonia. Dios te bendiga. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos, de lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué vimos? ¿Qué temas tocamos? ¿Qué me pueden decir de la clase pasada? Lo que traten de recordar un poco antes de ver las notas o sus apuntes. Traten de hacer un esfuerzo mental primero, ¿no? Después, si quieren, vean sus apuntes, pero hacer este esfuerzo mental antes de ver nuestras notas nos ayuda a forzar nuestra capacidad de retención. Antes de que vean sus notas, ¿qué recuerdan? ¿Qué se les viene a la mente de lo que vimos la clase pasada? Hola, pastor, ¿cómo está Hola, usted? Norma, muy bien, Dios le bendiga. Bien, a usted también. Sí, Gracias. yo me quedé muy sorprendida que eran 1500 años cuando se escribieron el Viejo Testamento y que cada autor Dios respetó su carácter en cada forma que escribió y eran totalmente diferentes Ujú, ujú, en su personalidad, y Dios respetó cada personalidad y así fue escrito los libros. Eso me ujú. acuerdo. Muy, Ahora sí, sin muy mirar mis bien. apuntes, porque estoy Exacto. viajando. Qué bueno, qué bueno. Eso está lindo porque, bueno, eso es lo que nos queda, ¿no? Sí, hermanos, evidentemente el texto sagrado, su composición fue muchos siglos, o sea, y eso es lo que lo hace sobrenatural, que los autores, no conociéndose, que los autores, como es, ah, siendo tan diversos, hay una unidad de pensamiento impresionante en el texto bíblico. Y también que, bueno, entendemos que los escritores sagrados no fueron meros secretarios de Dios, ¿no? Que no fueron solamente alguien que, que, que Dios los usó como objetos, ¿no? Como para que le tipiaran ahí al papiro, sino que en esta experiencia de fe, que incluso nosotros mismos lo sabemos ahora, hermanos, ¿no? Supongamos, hagamos un ejemplo,
Si estuviésemos en el tiempo en que el texto bíblico se estuviera formando, nosotros podríamos escribir texto sagrado sin darnos cuenta. Y evidentemente, los que estamos ahora en clase somos diferentes unos de otros. Nuestra cultura, tal vez yo escribiría en términos más mexicanos, tal vez, ¿no? Ustedes en términos más argentinos. Algunos escribían mucho más, como es, menos elaborado que otros, tal vez, con otras palabras. En fin, la inspiración tiene que ver básicamente en que el Señor respeta al escritor sagrado. Así es que, y por eso vemos una variedad de pensamientos en el texto bíblico impresionante. O sea, hay una gran variedad de formas, de maneras, de pensamientos, de acciones, de manera de transmitir. Algunos fueron cuidadores de bueyes o de animales, otros fueron cantores, otros fueron pescadores, otros fueron abogados, otros fueron reyes, otros fueron sacerdotes, otros fueron un montón de cosas, ¿no? Que evidentemente eso hace que el texto sagrado nos revele a un Dios que se mete en la historia y que nos entienda a nosotros. ¿Ok? Muy bien. Esme. Bendecido día para todos. Sí, a mí me encantó pues el hecho de que Dios haya escogido a ciertos hombres que aparentemente, bueno, ahora desde nuestros tiempos los vemos como escogidos, ¿no? Pero que en su tiempo fue gente quizá común y corriente, ¿no? Pero que para Dios fue, Él trazó su línea de vida para que ahora en nuestros tiempos nosotros los tengamos presentes como alguien que fue elegido, pero que pues en estos momentos también, si podemos analizar nuestra vida, puede ser de la misma manera, ¿no? A lo mejor no como en esos tiempos no vamos a escribir libros, ¿no? Pero pues Dios tiene bien planeada nuestra vida, tiene un propósito para nuestra vida. Y esto de que los libros nosotros los conocemos desde una forma, ¿no? Pero pues que no se escribieron así, pero cómo los fueron acomodando para que quedara la Biblia como ahora la conocemos, se me hace ciertamente importante, ¿no? Sumamente importante. Que esos 66 libros que nosotros conocemos ahora, no se escribieron así textual como ahora los conocemos, sino que fue su forma muy especial y ya después se acomodó para que la conociéramos como ahora la conocemos. Ok, gracias Esme, gracias. Y precisamente lo que hablaba nuestra hermana, de esos vamos a hablar esta semana. Esta semana vamos a hablar acerca de lo que es la transmisión oral, la transmisión escrita. Vamos a hablar acerca de los distintos cánones que tenemos o que conocemos, ¿no? Y sobre todo el acomodo de los libros. Bien, muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Puede ver sus notas ahora. Mario, sí, adelante. Sí, a mí por ahí lo que más me quedó es esa mezcla que hay en las escrituras de lo divino y lo humano, ¿no es cierto? Porque fueron hombres inspirados por Dios, pero que escribieron a su modo, ¿no es cierto? Las escrituras por ahí con ese tinte humano, ¿no es cierto? Dentro de la Biblia, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que es muy revelador el hecho de que nosotros veamos textos, por ejemplo, que tienen que ver mucho con la santidad. Y esos textos fueron redactados principalmente por la casta sacerdotal del pueblo de Israel. Ellos evidentemente tenían mucho interés sobre todos los aspectos del culto que se celebraba en Jerusalén y por lo tanto tenemos muchos textos sacerdotales, diríamos, como es el caso del libro de Levítico. Ese es un ejemplo. Ustedes leen el libro de Levítico y tiene todo el aroma y la presencia sacerdotal. Pero ustedes, por ejemplo, se van al libro de Job,
por ejemplo, y ustedes encuentran una historia de un hombre que incomprensiblemente sufre un montón de cosas y que nosotros hemos mal leído el libro de Job porque lo hemos visto siempre como el sufriente Job, pero cuando leemos realmente el libro nos damos cuenta que de paciente no tenía mucho Job, más bien es un Job que lucha, es un Job que se esfuerza por entender lo que está sucediendo y en eso se enoja con Dios, le grita a Dios, hay una lucha que todos tenemos, ¿no? En la vida. Nos situamos en el libro del Eclesiastés y el Coeleth o el predicador, es un mensaje de pesimismo impresionante. O sea, es un tipo que se sienta y nos dice en el libro del Eclesiastés, yo me senté y miré a toda la gente que pasaba frente a mí y me di cuenta que todo es vanidad, o sea, todo es nada, es un... muchos incluso, hermanos, traductores, hay una teóloga mexicana, latinoamericana, Elsa Tamés, que ha traducido la palabra vanidad como una especie, en una expresión coloquial de decir, esto es una porquería, o sea, esto es una porquería. Cuando uno, por ejemplo, uno se sienta a ver la televisión, ¿no? No nos espantemos por eso, pero cuando yo soy cristiano, soy pastor, yo me siento a ver el televisor y veo las noticias, veo los discursos de los políticos, veo sus promesas, veo la gran cantidad de hambre que existe en el país y los políticos festejando y celebrando. Yo digo, esto es una porquería, ¿no? Esto es nada, esto no tiene razón de ser, es una actitud pesimista, que es la traducción, o solo que nosotros conocemos esa traducción como vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, un poquitito más matizado el sentido, pero realmente es un sentido de hastío de parte del Coeleth que encontramos en el libro de Job, ¿no? Entonces, esa parte humana es importante porque es la parte en la que nosotros nos vemos reflejados. O sea, nosotros también en algún momento nos hemos sentido desesperanzados, fastidiados, cansados, como diciendo, mi vida es una porquería, no sirve para nada. Ah, bueno, hay que leer el Coeleth o el Eclesiastés, porque finalmente este libro termina diciendo, y se resume todo lo que he dicho en lo siguiente, teme a Dios y guarda sus mandamientos. En eso se resume el Coeleth. Finalmente, en medio de toda su desesperanza y de su hastío de la vida, ¿no? El Coeleth dice, volvamos a Dios. Finalmente, Dios es el que tiene la razón en todo. Así es que, bueno, sí, Mario, tiene este tinte de inspiración divina, pero también muy con un sentimiento profundamente humano, y ustedes lo irán descubriendo en toda la cursada, no solo de esta materia, sino de todo el tiempo que vamos a estar leyendo el texto sagrado. ¿Alguien más? No, bueno, traten de ver sus notas ahora y no me están diciendo lo más importante, lo que vimos la semana pasada, no solo la clase pasada, o sea, todo lo que vimos la semana pasada. Que, a ver, porque es pregunta de examen. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre inspiración y revelación? ¿Qué es una y qué es la otra? Gracias, Tatiana, sobre la inspiración. ¿Qué es la una y qué es la otra? ¿Cómo entendemos la revelación y qué entendemos por inspiración? Cuéntenme un poquitito. ¿Qué entendemos? ¿Qué debemos comprender cuando hablamos de inspiración y de revelación? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo se mira en el texto sagrado? ¿Y por qué es importante que lo conozcamos? Hablen ahora o callen para siempre jamás.
A ver, Mario. Ujú. Sí, yo por ahí lo que más me acuerdo la semana pasada es que salimos todos mal en el cuestionario, pero hablando, En el examen de espiritualidad. no, en el que usted nos Ah, hizo las preguntas sí, bueno, eso sobre sí. la Biblia. Yo también me acuerdo de eso, créanmelo. No, con respecto a lo de revelación, por ahí lo que anoté y resalté un poco es que Dios escogió revelarse a nosotros, si no nosotros no sabríamos nada de Él. Ujú. Que a través, ¿no es cierto?, de la inspiración por ahí, la diferencia era que él, la inspiración era una exhalación, un soplo de lo que Dios trataba de, una exhalación de Dios, ¿no es cierto? Vendría a ser la inspiración, y la revelación era que él trató de revelarse a nosotros. Ok, ok. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir qué entiende por inspiración y revelación? Es muy importante que estos conceptos queden claros, hermano, porque si no, entonces vamos a batallar mucho. Sí, Sonia. Em, yo anoté revelación, inspiración. Inspiración, puse que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los autores. Ujú, ujú. Y Exacto. revelación que estaba la activa y la pasiva, y que escribí que Dios se revela a nosotros, que esa sería la activa como verbo, ¿no? Ujú. Sí, Y ahí me quedó la duda de la pasiva con la inspiración, porque la pasiva sería la sustancia, ¿no?, de la revelación, pero ya no como verbo, que sería la activa, sino como ya la acción hecha. claro, claro. A eso se le llama la autorrevelación. Ahí estaba. La autorrevelación, es decir, el Dios que quiere revelarse. Una cosa es que Dios se revele, ¿no? Porque tiene que revelarse, porque tiene que darse a conocer de alguna manera, y otra es que Él quiera revelarse. Y eso se le llama la autorrevelación. Y ese es en un sentido pasivo que se conoce. Ok. Entonces sería revelación activa como verbal, y la pasiva que se relacionaría con autorrevelación. Claro, con una adjetivación diríamos que tiene que ver con los motivos de Dios. O sea, el motivo de Dios es querer revelarse. Muy bien. Ahora, como dice Sonia, cómo unimos las dos cosas? ¿Cómo podríamos unir el concepto de revelación y de inspiración? Me dice, inspiración es exhalada por Dios, es un soplo, es una expresión como de soplar, sí, es un soplo, diríamos. Revelación de Dios dándose a conocer por palabras. Ok, a eso no voy a ahondar mucho porque no es propósito de la materia, pero acuérdense que hablamos de dos tipos de revelaciones, la general y la especial, ¿no? La general es la revelación. ¿Cuál revelación es la general? ¿Sí se acuerdan? Es para salvación. Dios No. se revela para salvación Sí, del ser está humano. bien, pero no, cuando hablamos de revelación general, ¿a qué nos referimos? Sonia. Era tipo, más que nada con el tema de la naturaleza, o sea, las La cosas. creación. Ajá. Y la La creación. especie era a través de la palabra, o sea, el estudio de la Biblia. La especial, acuérdense que había dos tipos de revelación en la especial. Una es la palabra escrita y la revelación suprema, sublime, perfecta de Dios es El Hijo. Jesucristo. Jesucristo es la revelación total y suprema de Dios. Ahora, lo que decía Norma, ¿cuál es el propósito de la revelación? Ahora sí. La salvación. La salvación. Exactamente. La salvación a través de Jesucristo. Ese es el propósito. Dios se revela para salvarnos, no solo para darse a conocer, sino lo hace para salvarnos.
¿Ok? Muy bien. Muy bien. Bueno, déjenme, ¿alguien más, algo que más quieran compartir? ¿Ah? Bueno, entonces déjenme compartir la pantalla para hacer un repaso. Y déjenme presentar una diapositiva para cerrar este repaso de la clase. ¿Ok? Solo voy a hacer esto. Muy bien. Y voy a compartir la pantalla. Bien. Ahora, hermanos, corresponde entrar a nuestra segunda semana. Y esta segunda semana vamos a estar profundizando el concepto del canon bíblico. ¿Qué es el canon? ¿Cuántos canon tenemos? ¿Cuál es el canon que nosotros reconocemos como inspirado por Dios? Por eso es importante que ustedes tengan muy clara la diferenciación entre la revelación y la inspiración. Y vamos a ver cómo se forma el canon bíblico, en sus tradiciones orales y escritas. Y vamos a ver aspectos importantes que tienen que ver con esta palabrita que es el canon. Bueno, antes de eso, hacemos el repaso de la clase. Y lo que más me importa, lo que más me interesa que ustedes conozcan y que quede muy, muy presente en su pensamiento es que hay tres pilares fundamentales. Aunque si bien es cierto, en las diapositivas solamente aparecieron dos, que era la revelación y la inspiración. En algún momento de la clase hablé del tercer pilar fundamental que tiene el texto sagrado, que es la inerrancia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de revelación, que ese es el primer apartado, Dios se autorrevela al hombre. Y vimos que en el mismo texto sagrado, en la palabra de Dios, encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento múltiples historias, narraciones que tratan de efectivamente dar a conocer a Dios. ¿Ok? Entonces Dios se autorrevela primero porque Él quiere darse a conocer y segundo porque le motiva, o sea, es su deseo, es su deseo. Y eso es lo que hace diferente la revelación en el texto sagrado. Ahora, esta revelación, hermanos, va de la mano, o no lo olviden, va de la mano con la inspiración. Y la inspiración significa que Dios usa a hombres para poner por escrito en la palabra esa revelación. Ese propósito fundamental que tiene el texto sagrado de revelarse al hombre a través de la inspiración, Dios exhala su palabra, ¿no? Y Él usa a hombres humanos con toda su impronta, con todas sus características, con sus experiencias de fe, que eso es muy importante. Cada escritor sagrado, hermanos, se vale no solo de su conocimiento, no solo se vale de su cultura, no solo se vale de que evidentemente el tiempo en que el escritor sagrado es muy diferente al tiempo de otro escritor sagrado, teniendo por distancia 100 años, 200, 300, 500 años, 1000 años de diferencia. ¿Okay? No solo es eso lo que nosotros consideramos en la forma de pensar que Dios usa a hombres, sino que algo muy importante es que el texto sagrado viene producto de la experiencia de fe que esos hombres tienen para con Dios. Entonces, esta inspiración, esta exhalación, esto que viene del Espíritu de Dios, ¿no? Que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, ¿no? Debemos saberlo que se traduce en la vivencia de fe del escritor. El escritor va a escribir de acuerdo a su experiencia.
Entonces, por eso algunos miraremos que hay escritos el texto sagrado donde la experiencia con Dios es una experiencia diferente a otros textos sagrados. Porque evidentemente forma parte de este proceso de que Dios utiliza a hombres para que esta revelación aparezca por escrito y perdure, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro pilar que nosotros tenemos para entender que el texto que estamos leyendo es el texto sagrado? Y bueno, es la inerrancia. Y la inerrancia significa que Dios, al ser el autor de la Biblia, no que Él haya venido y haya tomado un papiro o haya tomado un pergamino o haya tomado una tablilla y Él se haya puesto a escribir. No, Dios es el autor de la palabra porque Él la inspiró, Él la sopló, Él la exhaló a través de los hombres y por lo tanto esta revelación de Dios no tiene error, es verdad. Es verdad. Y al ser verdad, no contiene error en sí misma porque nace de un solo Dios. Escrita por diferentes hombres, pero nace de un solo ser creador. Y al nacer o al ser exhalada de un solo Dios, hace que su verdad o el mensaje sea verdad, sea verdadero. Y por lo tanto no tenga error. A ese efecto o a esa acción de que el texto nace de un solo autor, que en este caso es Dios, pero que usa al elemento humano, que usa a las personas, no contiene error. Y a eso se le conoce como la inerrancia bíblica. Este concepto ustedes lo van a leer en muchos libros. Cuando ustedes sigan profundizando sobre el tema, van a leer sobre esto. ¿Ok? Entonces, espero que quede claro, hermanos y hermanas, lo que debemos entender por revelación, por inspiración y por inerrancia bíblica. ¿Ok? Diríamos que la revelación es el motivo de la palabra, diríamos que la inspiración es el medio que Dios utilizó para revelarse y diríamos que la inerrancia es el resultado de esa revelación. Así también podríamos conceptualizar estos tres grandes temas. ¿Bien? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Recuerden que ustedes pueden preguntar en cualquier momento. Yo ya no los veo ahora porque solamente estoy viendo la cámara donde aparezco yo, pero si alguien tiene alguna pregunta, si alguien que está viendo la clase tiene alguna pregunta, mándenme un mensajito y bueno, trataré de responder, ¿ok? Así es que métanse en la clase tranquilamente. Bien, ahora vamos a entrar de lleno, hermanos y hermanas, a hablar sobre lo que es el tema del canon. Del canon. Ustedes han escuchadome hablar de manera reiterada y usando alternativamente la definición de texto sagrado, de escritura sagrada, de Biblia, y también hablamos de canon. Y es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos qué significa esto, porque es la manera en que nosotros vamos a entender que este librito o libro que nosotros tenemos, que consideramos literatura sagrada, que consideramos que es la revelación de Dios y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios que usó como escritores, y que este mensaje que aparece en sus páginas no contiene error. Bueno, ¿cómo sabemos que este libro, con estos libros que nosotros sabemos, porque recuerden que Biblia es libros, con todos estos libritos o libros que contiene este libro mayor, ¿cómo sabemos que es palabra de Dios? ¿Ok? ¿Cómo sabemos que es realmente lo que Dios permitió? Y hoy vamos a ver, hermanos, por qué la importancia de esta definición o de este concepto que quiero compartirles. Primero, definición. La palabra canon
proviene de una palabra griega que es canón y de la palabra hebrea que significa cané. Y cuando se traducen estas palabras, hermanos, tanto la palabra griega canón como la palabra hebrea cané, en su forma latinizada, ¿no? Diríamos, en su forma latinizada, significa literalmente vara recta, una vara, un palo, en algunas otras culturas se entendería, un palo recto o una vara recta, ¿ok? Y este significado literal de la palabra canon viene el sentido de una norma o de una regla en sentido figurado, una norma o una regla. Si usted, por ejemplo, un constructor tiene que medir algo, bueno, va a usar una regla para medir. Un sastre para medir una tela o para sacar las medidas de una persona y ponerlo en una tela, tiene que medir y tiene que usar una regla, ¿no? Entonces, con base en esa regla, él va a cortar todos sus pedazos en la misma proporción, diríamos, ¿no? Este sentido, hermanos, de canon es el que el apóstol Pablo usa en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, que él dice. ¿Alguien quiere leerlo? Así que aprovecho para tomar un poco de té. ¿Alguien quiere leer 2 Corintios 10, 13? Bueno, voy a leerlo. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla canón que Dios nos ha dado por medida. Entonces, ya desde la antigüedad, ¿no? En esta definición, vemos que cuando se usa la palabra canon o cané en hebreo, tiene que ver con algo que va a medir. Tiene que ver con algo con lo que se mide algunas cosas. Por eso literalmente significa una vara recta, porque evidentemente antes no había, ¿cómo se llama? No había metro o flexómetro, como les llaman en otras culturas. No había reglas que nosotros usamos cuando vamos a la escuela. Y entonces a veces usaban ciertos moldes o varas como para medir. Una vara tenía una unidad de medida y entonces tantas varas producía ya una cantidad de medida. Posteriormente, hermanos, esta definición de canon o cané llegó a tener otras acepciones en sus definiciones. Y entonces, una de las definiciones más importantes que se empezó a desarrollar en función del texto sagrado es la que se menciona a partir del siglo II de la era cristiana, donde canon significaba la verdad revelada como regla de fe. Es decir, que los libros que se consideraron sagrados eran la medida que los cristianos tenían para desarrollar su fe. Entonces ellos vieron a los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como libros inspirados por Dios, y dijeron, esta es nuestra vara, ¿no? Esta es nuestra unidad de medida. Nosotros tenemos que medirnos con base en esta vara, en esta regla. Y esta regla nos va a enseñar quién es Dios. Esta vara nos va a medir para que lo que nosotros hagamos o llevemos a cabo
sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, las comunidades cristianas del siglo segundo, evidentemente más o menos 130, 150 de la era cristiana, se empieza a utilizar esta palabra para referirse a los textos sagrados, a los libros, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos estos libros que nosotros conocemos. Entonces ellos dijeron, bueno, estos libros son nuestra vara. Y entonces empezaron a decir, es el canon. Es la regla de fe en la cual nosotros nos vamos a medir, en donde la cual nosotros nos vamos a comportar. Es sobre la cual nosotros vamos a someternos a todo lo que dicen estos libros a través de estos escritores, porque las comunidades cristianas, hermanos, entendieron que era palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, por eso se le conoce a lo que ahora nosotros tenemos acá como canon bíblico, porque esta es nuestra vara, ¿no? Estos 66 libros para nosotros los protestantes, los evangélicos, son la vara con la que Dios nos dice quién es Él y cuál es su voluntad para nosotros. Entonces, en función de nuestra materia, diríamos que en un sentido específico, el canon bíblico es un listado, es un índice, es un catálogo de libros sagrados. Entonces, todo lo que entró en el canon, todo lo que entró en esta vara de medición, se le consideraron libros sagrados. Por eso, otra denominación, ¿no?, que le damos a la Biblia es un texto sagrado, Santa Biblia, Escritura Sagrada, en fin, porque entendemos que su mensaje viene directamente de Dios. Ha sido inspirada por Dios, soplada por Dios, exhalada por Dios. Entonces, cuando hablamos de canon, estamos hablando de los 66 libros que para nosotros es palabra de Dios. Son libros sagrados. Oficialmente reconocidos por las autoridades religiosas. Primero, de las comunidades judías o hebreas, que ellos fueron quienes le dieron el reconocimiento oficial al Antiguo Testamento, y después a las comunidades cristianas del primer siglo, que ellos le dieron el carácter de inspirado a los libros del Nuevo Testamento. Entonces, estas autoridades religiosas, ¿no es cierto?, mencionan o reconocen oficialmente estos libros como normativos para los creyentes, como una norma. Es decir, por eso es que nosotros, hermanos, todo lo que hacemos es con base a la palabra. Si la palabra dice esto, lo hacemos. Si la palabra no dice, no lo hacemos. ¿Por qué llegamos a esa convicción? Porque creemos que es palabra de Dios. Y esa palabra está integrada por estos libros sagrados que se llaman canon. Entonces, canon es un término de origen cristiano. Es un término de origen cristiano de las primeras comunidades de fe que se formaron en torno al siglo I y en torno al siglo II de la era cristiana. ¿Ok? ¿Queda claro, hermanos? ¿Se entendió qué es lo que nosotros debemos entender por canon y cómo esta palabra nos permite a nosotros vislumbrar qué canon es el que nosotros tenemos? Porque ahora viene el conflicto, porque ahora viene la situación. Dos preguntas fundamentales. Dos preguntas fundamentales en relación a esto, a decir, bueno, si el canon es un catálogo o un índice de libros sagrados, entonces la palabra es, ¿cuáles libros realmente fueron inspirados por Dios? Los 66 libros que tenemos ahora, o los 73 libros que tiene el canon católico, o los 79 libros que tiene el canon ortodoxo, o
solo los 39 libros que contiene el canon hebreo. La pregunta es, ¿cuál de los libros que nosotros conocemos son inspirados por Dios realmente? ¿Y por qué incluimos los libros que incluimos en nuestro canon? ¿Por qué? ¿Por qué los libros que nosotros tenemos en nuestro canon, ¿no?, son los que son? ¿Por qué no hay otros libros? Porque evidentemente, hermanos, como vamos a ver en nuestra cursada, en el tiempo en que se escribe la Biblia, se escribe muchísima literatura, o sea, se escriben muchos libros. Vamos a mirar en una clase cuántos libros deuterocanónicos, apócrifos se escribieron, no solo del Antiguo Testamento, hermanos, sino del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento tenemos más de 80 libros que se escribieron a la par de los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿por qué incluimos los libros que incluimos? ¿Con base en qué digo esto, hermanos? Miren, primero, porque tenemos un canon y es el canon hebreo. El canon hebreo, hermanos, solo reconoce como palabra de Dios, como inspiración de Dios, los 39 libros que nosotros tenemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Espero que ustedes ya se estén aprendiendo los libros de la Biblia. Eso me faltó preguntarles, pero ahorita en el receso les voy a preguntar a todos, hermanos. Incluso a los que están viendo la clase grabada, a cualquiera le voy a mandar un mensajito y le voy a decir, mandame un audio recitándome de memoria los libros del Nuevo Testamento, del canon bíblico. Así que nadie se va a librar. Todos se van a tener que aprender los libros como si fuera el Padre Nuestro. Muchos dicen, yo ni me sé el Padre Nuestro tampoco. Bueno, también se lo va a aprender de memoria. Ok. Hay un canon, hermanos, donde para el pueblo judío, la revelación de Dios termina con los 39 libros que componen este canon. Ellos, hermanos, no reconocen como palabra de Dios los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos un solo canon en la cosmovisión hebrea, o judía, o israelita, como quieran llamarlo. Entonces, tenemos un canon en donde solamente para los hebreos, o para los judíos, o israelitas, como se llame, la palabra de Dios está encerrada, o la revelación de Dios está consagrada solamente en 39 libros. Olvídese de todo lo demás. Para ellos solamente Dios ha revelado y es palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento. Tenemos un segundo canon. Y el segundo canon tiene que ver con el canon alejandrino, la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Y resulta, hermanos, que la Septuaginta, como vamos a ver en otra clase, no se preocupen, vamos a ver en otra clase, la Septuaginta es la traducción de esta Biblia que aparece acá, que estoy señalando con el cursor. Esta Biblia, hermanos, que es la Biblia hebrea o el canon hebreo, ¿no? Está escrita principalmente en ese idioma, en hebreo. No les voy a explicar ahora en esta clase cómo se da el tema, pero resulta que hubo necesidad de traducir esta Biblia del hebreo, traducirla al griego, al idioma griego. Entonces, esta Septuaginta, que se le conoce, o se le conoce como la Biblia de los 70 o el canon alejandrino, es la traducción de esta Biblia hebrea, solo que en idioma griego. Pero esta Biblia, hermanos, va a añadir otros libros más. Que ahora les voy a decir cuáles libros añade la Septuaginta. Más de 70 libros aparecen en esta traducción. Porque resulta que cuando se hace esta Biblia, y esta es la Biblia que Jesús conoce, y esta es la Biblia que Pablo y los discípulos conocen. Ellos en su tiempo echan mano o usan muchísimo este canon. Por eso es importante la Biblia, la Septuaginta.
Muchas de las palabras que usa Pablo, de las que ahora nosotros leemos en nuestro canon, las toma de acá, de la Septuaginta, no las toma de la Biblia hebrea, las toma de la Septuaginta, porque evidentemente la Septuaginta es una traducción al idioma que en ese momento predominaba en el mundo, que era el griego. Entonces tenemos aquí un problema, decir, bueno, si esta es una traducción de la Biblia hebrea, ¿no es cierto? Estos libros anexos o añadidos, como usted quiera llamarlo, que aparecen en esta Biblia, la pregunta es, ¿también son inspirados por Dios o no? Pero ahora tenemos otro problema. Ahora tenemos el canon católico, principalmente el canon católico. Porque el canon católico, hermanos, va a ser una fusión muy interesante. El canon católico, ¿no? Va a incluir entre sus libros sagrados o su literatura sagrada, va a incluir al canon hebreo, la Biblia hebrea, los 39 libros que están acá en la Biblia hebrea, van a ser incorporados a esta Biblia, ¿ok? A la Biblia católica. Pero también algunos libros, no todos, algunos libros de la Biblia griega o de la Septuaginta serán incorporados a la Biblia católica. Y la Biblia católica reconocerá también entre sus libros sagrados a los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia católica, hermanos, ahora lo vamos a ver con mayor detalle. La Biblia católica recoge, entonces, libros, todos los libros de la Biblia hebrea, con añadidos griegos. Ahora voy a explicar, con añadidos griegos, pero de la Biblia hebrea, y toma 7 libros de la Biblia griega y los incorpora a su canon sagrado. Entonces, para los católicos, hermanos, es inspirada la palabra de Dios, los 39 libros, los añadidos griegos, los 7 libros deuterocanónicos que nosotros llamamos y los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es así como la Biblia católica tiene más libros de lo que ahora nosotros tenemos como canon, que es el cuarto canon que tenemos, el nuestro. el que nosotros como Iglesia de Dios, el mundo evangélico, ha aceptado solamente como palabra de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el canon que nosotros reconocemos? Para nosotros, hermanos, incluimos todos los libros que aparecen en la Biblia hebrea sin los añadidos griegos. Tal y cual lo plantea el canon hebreo, nosotros lo reconocemos. Es decir, los 39 libros que aparecen en el canon hebreo, nosotros los incluimos en nuestro canon como palabra de Dios, sin los añadidos griegos, que eso es lo que sí toma la Biblia católica. Y reconoce que la Septuaginta no toma ningún libro de la Septuaginta, de los libros, ¿cómo es? De los demás libros que sí recoge la Septuaginta. Nuestro canon, hermanos, no tiene estos 7 libros que sí tiene la Biblia católica, o el canon católico, diríamos. Nosotros no los tenemos. Entonces, para nosotros, el Antiguo Testamento solamente va a estar reconocido en la Biblia hebrea. Y a diferencia de esta Biblia, o del canon hebreo, nosotros reconocemos, hermanos, que los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. También es palabra de Dios. Entonces, nuestro canon, hermanos, está conformado por 66 libros. Y para nosotros, los cristianos, no reconocemos otro libro que sea inspirado por Dios. Vamos a verlo con detalle, ¿ok? Despacito, vamos viéndolo. Les voy a mostrar a ustedes cuál es el canon hebreo. El canon hebreo. Y les voy a mostrar cuál es la diferencia que tiene el canon hebreo un poquitito con nosotros.
Un poquitito con nosotros. Bueno, primero vemos la nuestra, antes de ver el canon hebreo como para concentrarnos. Me voy a concentrar, hermanos, solamente en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no hay diferencia. En la Biblia católica y en nuestra Biblia o en nuestro canon, tenemos los mismos libros. Así es que ahí no hay diferencia, no hay controversia. Los mismos libros que aparecen en el canon católico aparecen en el canon nuestro, diríamos, o protestante, ¿no? No así la Biblia hebrea ni la Biblia griega, porque para ellos ya el canon bíblico del Nuevo Testamento no existe. Entonces me voy a concentrar solo en el Antiguo Testamento, que es donde está la mayor diferencia que existe de libros sagrados. Nosotros tenemos un total de 39 libros, hermanos. 39 libros que para nosotros han sido revelados e inspirados e inerrantes. ¿Cómo se han agrupado? ¿Cómo los hemos entendido a esta literatura sagrada? Y de una manera muy general, hermano, porque bueno, depende del autor que usted investigue o depende de la Biblia que usted tenga, es como han ido seccionando han ido, seleccionando los libros y los han metido como en un conjunto, como en una sola idea. En nuestro caso, hermanos, tenemos 4 grandes secciones, ¿no? Tenemos el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Que en esta sección, ¿no? En este apartado, nosotros dividimos acá dos conceptos. Profetas mayores, hasta acá, hasta Daniel, de Isaías a Jeremías. Estos libros nosotros los llamamos profetas mayores, y de Oseas a Malaquías los llamamos profetas menores. ¿Ok? Bien, para nosotros los evangélicos o los protestantes, como muchos nos dicen, el canon sagrado está compuesto por los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, que evidentemente, hermanos, estos libros conforman el Pentateuco. Luego, nosotros hemos considerado los libros históricos y hemos dicho que como libros históricos tenemos a Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de los Reyes, primero y segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. A estos libros nosotros les hemos ya dado el nombre de históricos. En la tercera sección tenemos los libros que les hemos dado la denominación de poéticos y sapienciales. Aquí hay que sacarle la O, lo voy a corregir. Porque unos son poéticos y otros son sapienciales. A veces se deja la O, hermanos, porque en los sapienciales hay poema y en el poema hay sabiduría. Pero bueno, para hacer una definición más con estricta justicia, yo le sacaría la O y pondría una I. Porque hay libros poéticos y sapienciales, ¿no? En esta sección, entonces, encontramos libros que se llaman Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos libros, ¿no? Los libros poéticos, estamos hablando de Salmos y estamos hablando de Cantares. Sapienciales tenemos a Job, a Proverbios y a Eclesiastés. Y en la cuarta sección, nosotros reconocemos como texto sagrado, como les dije a ustedes, a estas 2 definiciones. Como profetas mayores, tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. ¿Por qué se incluye el libro de Lamentaciones dentro de esta sección que nosotros le llamamos profetas mayores? ¿Por qué se cree, hermanos? La tradición ha mencionado que el libro de Lamentaciones se le atribuye su autoría al profeta Jeremías.
Por eso se coloca inmediatamente después de su libro. Después del libro llamado Jeremías, del profeta Jeremías, se coloca el libro que tradicionalmente se ha creído que fue escrito por él y se le dio el nombre de Lamentaciones. Solo por eso este libro entra dentro de este cuerpo profético, pero nosotros creemos que los grandes profetas es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Okay? Después, hermanos, tenemos los 12 profetas menores, que serían Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. A este conjunto de 12 libritos, ¿no? Son muy pequeñitos todos ellos. A este conjunto de libros nosotros les llamamos profetas menores. ¿Okay? Entonces, de manera general, tenemos nosotros que estos 39 libros, insisto, más los 27, solo que no estoy tomando los 27 porque no tenemos conflicto allí. Estos libros constituyen para nosotros palabra de Dios. No hay otro libro más y no hay otro libro menos que nosotros creamos que es la revelación de Dios. Y hay razones, y vamos a irlas viendo conforme avance toda su cursada. ¿Por qué? Ahora solamente estoy haciendo, y estos son los libros que se tienen que aprender. Utilicen este método, hermanos, ¿ok? Utilicen este método. Primero empiecen por el Pentateuco. Ok, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Listo. Pentateuco. Luego, bueno, sigamos libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Luego, sigan y apréndanse libros poéticos o sapienciales y sapienciales. Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Libros proféticos, profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas mayores. Y luego, profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Entonces, tranquilamente, ustedes pueden aprenderse los libros de la Biblia y por favor, se los pido encarecidamente, dejen de buscar los libros de la Biblia desde el Génesis, por favor. Hay cristianos, hay líderes que todavía tienen que ir al índice de la Biblia para ver dónde está el libro. Eso no puede pasar con mis alumnos. El que vea el índice de la Biblia para saber dónde está el profeta Sofonías, por ejemplo, está más que reprobado, hermanos, más que reprobado. Expulsado incluso del reino de los cielos. Bueno, no tanto, ¿no? Así es que, por favor, hermanos, no quiero ver a ninguno de ustedes, revisar en el índice o empezar desde Génesis. ¿Viste? Uno dice, buscan al profeta Habacuc y uno empieza así, ¿viste? Le empieza a dar despacito a la Biblia para ver dónde aparece el nombre de Ageo o de Habacuc. Jamás, eso no tiene que suceder. Ustedes saben que dónde está. Cuerpo profético es Isaías, Jeremías, ya encontré Jeremías, profeta mayor, no está ahí, entonces es más adelante, y ahí Oseas, no está Oseas, después de Habacuc viene Sofonías, etcétera. Ya ustedes tienen que identificar con claridad dónde están los libros de la Biblia. ¿Ok? ¿Vamos? Ahora, vamos a empezar a ver las diferencias, ¿no? Porque estos libros no son los que todo el mundo reconoce como palabra de Dios. Y ahora nos vamos a ir al canon hebreo, a la Biblia hebrea. Y hay un cambio significativo. Pero no hay un cambio, hermano, significativo en cuanto a la cantidad de libros. Y voy a explicar por qué. Ustedes miran en la diapositiva
que la Biblia hebrea tiene 24 libros. Y ustedes me dicen, bueno, pues no que nosotros teníamos los mismos libros que la Biblia, que nuestra Biblia. Y atrás, cuando vimos en la Biblia nuestra, tenía 39. Entonces, nosotros tenemos más libros que la Biblia hebrea, ¿no? Porque la Biblia hebrea, el canon hebreo, tiene solo 24 libros. No, son los mismos libros. Y ahora voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. La Biblia hebrea, hermanos, tiene 3 secciones. No tiene 4 como nosotros. El canon hebreo ha diseñado, ha repartido los libros de la Biblia de diferente manera a como nosotros los tenemos repartidos. No los voy a marear, pero la forma en que nosotros tenemos repartidos nuestros libros, que ya lo mencioné ahora, el Pentateuco, históricos, poéticos, sapienciales, proféticos, esa división de libros no es por parte de la Biblia hebrea, sino por parte de la Biblia griega. Nosotros seguimos el modelo de la Septuaginta en el acomodo de los libros. Ahora, cuando veamos los libros de la Septuaginta, se darán cuenta. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la Biblia hebrea difiere totalmente en el acomodo de los libros. Totalmente. Entonces, ellos, en primer lugar, el canon hebreo no le denominará Pentateuco a los primeros 5 libros de la Biblia, sino los denominará la Torá. La Torá, que la traducción es la ley. La ley. Entonces ellos, el canon hebreo, hermanos, dirán que el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y hago una aclaración acá. Estos nombres que yo puse aquí, hermanos, no aparecen en el canon hebreo, porque estos nombres, Génesis, Éxodo, Levítico, son griegos. Son griegos. Y la Biblia hebrea, hermanos, les da otro nombre. Les da otro nombre. A Génesis le da el nombre, déjenme ahora les digo, en la Biblia hebrea, Génesis no se llama Génesis, sino se llama Bereshit. Bereshit. Así se llama Génesis. En la Biblia hebrea se llama Bereshit. No se llama Génesis. En la Biblia hebrea o en el canon hebreo no se llama Éxodo, ¿no? Sino se llama, ahora les digo si lo encuentro. Bueno, ahora les digo. No me acuerdo mucho los nombres. Es Bereshit. Pues es que son nombres en hebreo y no me acuerdo mucho. Ahora les digo. Entonces, solamente quería hacerles esa denominación. Lo puse así como Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, pero no están nombrados así en el canon hebreo. Y a estos 5 libros de la Biblia se le conoce como la Torá. Ahora, esta sección de la Biblia, hermanos, para el canon hebreo es la más importante. Es la más importante. Para ellos son los libros más venerables, más santos, la Torá, que serían estos 5 libros de la Biblia, la Torá. Luego, ellos colocan, hermanos, una segunda sección que le van a llamar ellos profetas. El cuerpo profético. Y que se le llamará los Nevi'im.
los profetas. Y esta parte, hermanos, de los profetas, en el canon hebreo se dividirá en dos: profetas anteriores y profetas posteriores. Fíjense entonces, hermanos, que para nosotros estos libros que aparecen aquí como profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿no es cierto? Para nosotros no son libros proféticos. Voy a volver atrás en la diapositiva. Y para nosotros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes son libros históricos. Pero para el canon hebreo no son libros históricos, sino son libros proféticos. Y entonces los consideran en este apartado de los Nebihim: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Aquí, hermanos, encontramos la primera diferencia. Ellos contabilizan el libro de Samuel como un solo libro, no con dos. Y nosotros lo contamos como dos libros, porque en origen era solo un libro. ¿Okay? No eran dos, era un solo libro. Y lo mismo sucede con Reyes. Reyes era un solo libro. El libro de los reinos que se le conocía. Estos libros, hermanos, para la Biblia hebrea se les llamarán profetas anteriores. Y luego, hermanos, se darán cuenta que vienen los profetas posteriores. ¿Qué encontramos en los profetas posteriores? Encontramos a los libros del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, y un solo libro, hermanos. Por eso es que se reduce muchísimo a 24. Era un solo libro, estos 12 que nosotros contamos individualmente. Individualmente nosotros los contamos, ¿no? Como Oseas, Joel, Amós, pero en el canon hebreo era un solo libro. Y ese solo libro se le llaman 12 profetas menores. Y entonces, en la segunda sección, no tan importante como la primera, ¿no? Porque recuerden que para el canon hebreo, la Torá es lo más importante, es lo más sagrado. Ahora, lo otro no es tan sagrado, pero sí lo es, que es el cuerpo profético, los Nebihim. Y luego, hermanos, aparecen los libros que no son ni los de la Torá, ni son libros proféticos. Entonces, los hebreos o los judíos abren una tercera sección que le llaman los Ketubim. Los Ketubim, que significan los escritos. Es como una especie, hermanos, de una sección donde dice, bueno, ¿dónde colocamos estos libros que no tienen una denominación definida? Ah, bueno, hagamos los escritos y ahí metamos todos ellos. Entonces, ahí en esta tercera sección encontramos los libros de Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, que era un solo libro. Nosotros lo hemos dividido en dos. Bueno, no nosotros. El canon griego lo dividió en dos, pero eran un solo libro, Esdras, Nehemías y Crónicas, el libro de Paralipómenos, las Crónicas, que nosotros lo contamos por dos y era un solo libro. De ahí, hermanos, entonces que reduce a 24 libros de los 39 que nosotros tenemos, pero esa es la razón. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia están acá, todos. Entonces reconocemos, hermanos, al canon hebreo como palabra de Dios y lo incorporamos en nuestro canon. Hay diferencias interesantes, sí, hermanos, hay diferencias interesantes. Por ejemplo, si ustedes fueron muy cuidadosos, para el canon hebreo, Daniel no es un profeta. ¿Se dieron cuenta dónde está Daniel? Para nosotros, vuelvo una diapositiva atrás, para nosotros Daniel está dentro del cuerpo de los profetas mayores y está dentro de esta sección de profetismo, porque la Biblia griega le dio el carácter de profeta, pero no la Biblia hebrea. La Biblia hebrea
le dio solamente el carácter de escrito, no tiene la connotación profética. Eso es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Nosotros le damos mucho sentido a las visiones que tiene el libro del profeta Daniel, pero el canon hebreo no le da ese carácter. Por lo tanto, no es importante, muy importante, porque miren, los escritos para el canon hebreo, si ustedes me permiten decirlo así, es que lo más sagrado es la Torá, lo menos, un poquitito menos sagrado, son el cuerpo profético, y esto tan es así, hermanos, que muchos de estos libros, no los quiero, insisto, saturar, pero ya lo vamos a ver en clase, muchos de estos libros que aparecen aquí, en esta sección de los escritos, tardaron mucho tiempo en ser reconocidos como palabra de Dios. Tardaron mucho tiempo. Uno de ellos fue el Cantar de los Cantares. Tardó mucho tiempo en que se le reconociera como texto sagrado. Pasó mucho tiempo. Muchos no lo reconocían, muchos no decían que no, que el Cantar de los Cantares. Otro era el libro de Eclesiastés. Pasó mucho tiempo para que se reconociera como texto sagrado. Cosa que no pasó con estos libros. Génesis, Éxodo, Bereshit y demás. Estoy tratando de encontrar dónde tengo esta información, pero ya la voy a encontrar y se las voy a decir ahora después del receso. Entonces, ¿hay diferencias importantes? Sí. ¿Es tema de esta clase? No. Solamente quiero decirles que si se dan cuenta, el acomodo de los libros tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Y por eso tenemos 3 años para estudiar el texto sagrado. ¿Ok? Ahora, termino esta diapositiva diciendo lo siguiente. A esta Biblia judía o Biblia hebrea o canon hebreo, como ustedes quieran ahora denominarlo, ¿no? Se le conoce con un acróstico que es la Tanaj. Tanaj. T-A-N-A-K. K de kilo. Cuando ustedes escuchen la expresión busquemos la Tanaj, se está refiriendo a la Biblia hebrea. Porque la Tanaj, hermanos, se conforma con la primera letra de la ley, ¿no? La segunda, Tanaj, T-A, Nevi'im, la N, ¿no? Que también viene de profeta, que ya se puede leer con una A, y la K, de Ketubim. Entonces, uniendo estas primeras letras de estos 3 escritos, es como se da la palabra Tanaj. Entonces, cuando hablemos de la Tanaj, nos estamos refiriendo a estos libros de la Biblia que son constituidos por la Torá, los Nevi'im, los Ketubim. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Hasta acá se entiende? ¿O ya andan todos perdidos? Hola, pastor. Buenísima está la explicación. Bien, bien. Lo que yo iba a querer nomás que usted se iba a poder correr un poquito la diapositiva, porque de los escritos no completé no puedo llegar a ver. ¿No se ve la diapositiva, Norma? No, porque está justo en la pantalla justo los escritos de las escrituras. Anoté hasta Daniel y ahí no veo los otros para anotar. Ay, qué raro, Norma. No sé si le pasa lo mismo a los demás, pero quede tranquila que yo subo siempre las diapositivas a la plataforma. No sabría cómo hacerle para agrandar la pantalla o achicar la pantalla en mi computadora. Sí, bueno, no importa. Después. Yo voy a subir la clase, entonces ustedes pueden ahí, si alguna información les falta, la pueden completar cuando entren a la plataforma. ¿Ok? Poniéndonos sí, está bien, pastor, está bien. Bien, ¿alguien, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Bueno, el silencio me dice que sí. Dime, Esme. Encontré los libros de la Torah en hebreo. Sí, es un poquito Bereshit, complicado de decirlos.
Vermont, algo así. Davar, si no mal recuerdo, era la otra. Bueno, ahora los comparto. Bien. No se preocupen, tampoco es... No es pregunta de examen. Dígame en hebreo, por favor, los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno. ¿Estamos bien hasta acá entonces, hermanos? ¿Estamos claros? Bien. Vamos a ir al receso. Vamos a aprovechar, irnos al receso para luego venir con el canon alejandrino o el canon de la Septuaginta y el canon católico, diríamos. Sí, se puede llamar así. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos a la clase.